Amados hermanos, en esta mañana vamos a continuar con la serie del Sermón del Monte. Perdón. Y vamos a estudiar las bienaventuranzas. Si bien es claro, el Sermón del Monte comprende desde Mateo capítulo 5 del versículo 1 y termina en Mateo capítulo 7, versículo 28. Ese es todo el Sermón del Monte, pero en esta serie solo vamos a estudiar las bienaventuranzas. Y en el día de hoy vamos a estudiar la primera bienaventuranza y quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Si ya lo tienen, por favor, les pido que nos coloquemos en pie, en reverencia, para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pueden tomar asiento, por favor. El capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús comienza su enseñanza comúnmente conocida como el Sermón del Monte. Y comienza con una bendición maravillosa: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ciertamente todos nosotros deseamos esa bendición de manera especial en nuestras vidas. De modo que es necesario hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa ser pobres en espíritu? ¿Acaso significa que nosotros nos damos cuenta que somos viles y míseros pecadores que necesitan de un Salvador? ¿O acaso esta palabra es para las personas que aún no conocen al Señor? Y si seguimos leyendo más adelante lo que dice el Señor en el mismo capítulo de Mateo, pero en el versículo 10, vamos a encontrar que el Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y siguiendo los versículos 13 y 14, el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Los creyentes entonces son la sal de la tierra y la luz del mundo, así que estas bienaventuranzas únicamente están dirigidas a los creyentes. Fuera de los creyentes, estas bienaventuranzas no hacen absolutamente nada. Es probable, amados hermanos, que pensemos que ser pobres en espíritu significa que nuestra condición espiritual no es buena y que no tenemos nada de valor espiritual en nuestro ser. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que una persona que es pobre en espíritu es bienaventurada. Así que en realidad, como veremos en esta exposición, ser pobres en espíritu es algo maravillosamente positivo e increíblemente beneficioso para nuestra vida cristiana como creyentes. Entonces, en el primer punto vamos a ver quiénes son los bienaventurados o qué es ser bienaventurados. El Señor comienza su exposición en las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ¿qué significa esto de bienaventurados? Bienaventurados es un adjetivo que identifica a un grupo particular de personas, a un tipo especial de personas, y no todas las personas pueden ser calificadas como bienaventuradas. Veamos por qué. La traducción de la palabra bienaventurados incluye un significado: felices, dichosos, afortunados, pero que esa traducción se queda corta porque no identifica o no indica el grado de esta felicidad, o de esta dicha, o de esta buena fortuna, como algunos lo llaman. Lo que se describe en esta bienaventuranza, amados hermanos, son mucho más felices que aquellos que obtienen una bendición, ya sea por ganar un título o tener un buen empleo. Lo que significa aquí bienaventurados no es una felicidad pasajera, amados hermanos, sino
que la felicidad completa y verdadera, que no es producto del trabajo humano, sino que viene y proviene del mismo Dios. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces la traducción a bienaventurados aquí, amados hermanos, es que son sumamente felices aquellos que han recibido de parte de Dios esa gran bendición. Y la concordancia del diccionario Strong dice lo siguiente: ser bienaventurados es ser supremamente bendecidos, y por lo tanto los bienaventurados son aquellos dignos de ser felicitados y admirados por lo que han recibido. Al entender que son supremamente bendecidos, debemos hablar de dos cosas particulares. Número uno, es que este bien viene y proviene del Dios Supremo. Y número dos, es que esta bienaventuranza o ser bienaventurados no proviene del esfuerzo humano. Así que no son bienaventurados aquellos que tienen dinero o aquellos que no tienen dinero. No son bienaventurados aquellos que tienen un buen empleo o aquellos que tienen una buena familia o que tienen un buen cargo público, por decirlo de esa manera. Son bienaventurados los que han sido bendecidos directamente por Dios. Veamos lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 26. Hechos capítulo 3, versículo 26. Dice lo siguiente: a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿A quién envió Dios? A su Hijo. ¿Con qué razón? Para bendecirnos, amados hermanos. Entonces vemos que los bienaventurados son aquellos que son bendecidos por Dios. Y aquí solamente entra un grupo especial de personas. ¿Quiénes? No todos al tiempo. Los creyentes, los que Dios ha destinado para su honra y para su gloria. Entonces, al entender las bienaventuranzas, debemos verla desde el punto de vista que estas fueron dadas para los creyentes, única y exclusivamente para los creyentes. Y reconociendo entonces y sabiendo quiénes son los bienaventurados, es decir, los que fuimos escogidos por Dios para bendición, entonces pasamos a la siguiente parte de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero surge una pregunta: ¿qué es ser pobre en espíritu? El Señor logra captar y mantener la atención del auditorio en ese momento, en ese recinto abierto, declarando algo contrario a lo que la tradición esperaba. El Señor, cuando abre su boca y dice bienaventurados los pobres en espíritu, muchos se quedaron pensando: bueno, ¿y quiénes son los pobres en espíritu? ¿Será que ser pobre en espíritu es ser pobre económicamente hablando? ¿Será que ser pobre en espíritu es aquella persona miserable que no tiene ninguna razón de vivir? No. El Señor, cuando habla y dice bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando que son bienaventurados y supremamente bendecidos. ¿Quiénes? Aquellos que reconocen su condición delante de Dios. Un comentarista declara acertadamente lo siguiente: que la pobreza no garantiza espiritualidad. Y esto es bien cierto, porque desafortunadamente se ha sacado de contexto estas bienaventuranzas diciendo: no, es que bienaventurados los pobres en espíritu es aquella persona que no tiene condiciones económicas, entonces los pobres heredarán el reino de los cielos. En muchas iglesias se enseña que ser pobre es sinónimo de bendición, que el ser pobre es sinónimo de humildad, pero nada está totalmente alejado de la realidad, porque el Señor dice lo siguiente: no necesariamente, extrapolando lo que dice el Señor, no necesariamente los pobres económicamente creen en el Señor. No todos los pobres confían en el Señor y son felices.
No todos los pobres se rinden a Dios y temen a su nombre. Muchos se las pasan añorando y diciendo, si tuviéramos esto, si tuviéramos aquello, realmente seríamos felices. Algunos incluso hasta tienen envidia, otros incluso salen a robar para obtener aquello que desean y no tienen. Así que cuando se malinterpreta esta bienaventuranza o este contexto de decir los pobres en espíritu, lo que estamos diciendo es que estamos negando el Evangelio y la obra de Cristo. Amados hermanos, el Evangelio es para todos, tanto para pobres como para ricos, porque ambos están lejos de Dios y necesitan reconocer su miseria delante del Señor. Necesitan ser reconciliados con Dios, así que los pobres en espíritus no son los pobres económicamente hablando. Lo más fácil de entender el concepto de pobreza, como lo entiende la sociedad de hoy en día, es el concepto que tiene que ver principalmente con la carencia de algo, con la carencia del dinero, el cual nos permite satisfacer muchas necesidades para vivir con dignidad. Pero no es ese concepto al que se refiere el evangelista cuando habla, o cuando el Señor habla acerca de ser pobre en espíritu. Con la expresión pobres en espíritus, el evangelista retrata las palabras de nuestro Señor, que ataca la actitud arrogante de las personas como los fariseos. Personas educadas que conocían la ley judía, que no carecían de bienes materiales, que eran bien considerados socialmente, pero que su corazón estaba totalmente alejado del Señor. Eran personas intelectuales, eran personas que creían en sí mismos, pero no creían en el anuncio del Señor. Y este es el contraste de lo que es ser pobre en espíritu. Estos hombres se sentían seguros de sí mismos, creyendo en sus propios méritos, que sus propios méritos los hacía aceptos delante de Dios. Y el Señor los llama a abandonar este espíritu de superioridad que no les permite ver más allá de sus narices. El Señor, cuando les llama pobre en espíritu, les está diciendo, dejen su vida fariseica y entreguen su vida a Cristo, reconociéndolo a Él como su único Señor y suficiente Salvador. En el Evangelio de Mateo, el Señor llama a que los arrogantes reconozcan su fragilidad humana para que den lugar a la fortaleza que proviene de Dios. Pero esto de ser pobre en espíritu no suena nada meritorio, ni incluso para nuestros días. Tampoco lo fue para la época de nuestro Señor. Hoy vemos en la mayoría de las iglesias cómo se promueve la autosuperación personal. Despierta el campeón que hay en ti. Tú todo lo puedes. Levántate. Tú tienes el poder de cambiar. Pero se olvidan de lo más importante, que nada podemos hacer sin nuestro Señor Jesús. Desafortunadamente, en muchas iglesias hoy en día se predica un evangelio que está basado más que todo en lo que el hombre puede conseguir y se olvidan de los méritos de Cristo. Y esto es lo que está atacando el Señor cuando está hablando de bienaventurados los pobres en espíritu. Amados hermanos, quiero que me acompañen en sus Biblias a Jeremías capítulo 17, versículo 5. Perdón. Hoy vemos cómo se promueve la autosuperación personal, la autoelevación de la estima, la confianza en sí mismo, el poder de una visión personal, el poder de la mente. Todo esto está enfocado, Todo esto está enfocado en la confianza propia del hombre, en la dependencia de sí mismo, es decir, llamado también la autosuficiencia o la autoindependencia. Pero veamos lo que dice el Señor en Isaías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aún en la iglesia, amados hermanos, se predican sermones de autoestima. Se predican sermones
que sobreestiman la responsabilidad humana, es decir, colocan al hombre por encima de Dios. Y ponen toda su confianza en lo que el hombre puede conseguir. Y el Señor lo que está llamando es a renunciar a ese espíritu de autosuficiencia y que comencemos a confiar en Él. Cuando Él está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, lo que está diciendo es que no debemos confiar en nosotros mismos, sino que debemos confiar en la obra de Cristo. Y la confianza en sí mismo no es el ejemplo bíblico. Por ejemplo, el apóstol Pablo declara lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que, hermanos, no confiar en sí mismo no significa ser desconfiados o ser nerviosos o ser tímidos o ser debilitados o ser flojos, como algunos son flojos de manera natural. Porque recuerden que esta bienaventuranza y el resto no son una capacidad del carácter natural, sino que son dadas por el mismo Señor. Entonces, ¿qué significa? ¿O quiénes son realmente los pobres en espíritu? Veamos lo que dice Isaías, capítulo 57, versículo 15. Los pobres en espíritu, amados hermanos, son los que confían y dependen enteramente de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Esta actitud se observó en los siervos del Señor, que no confiaron en su capacidad, no confiaron en su justicia, no confiaron en su santidad al estar delante de Dios. Recordemos al profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 17. Los pobres en espíritu son los que reconocen que no tienen nada delante de Dios, sino solo su pecado. Cuando el Señor se le aparece a Isaías, este dice: Señor, soy un pecador, no tengo nada delante de ti. Estoy parafraseando el mensaje. Y esto demuestra que ser pobres en espíritu es depender única y exclusivamente de Dios. Son pobres en espíritus los que, a pesar de su personalidad fuerte, a pesar de su disciplina, a pesar de sus logros, no consideran esto como cosa valiosa en la presencia de Dios, sino que lo tienen por basura. Como el ejemplo del apóstol Pablo, que no se consideraba a sí mismo, sino que tenía todas las cosas que había obtenido por basura. Ahora, pero el mayor ejemplo de ser pobres en espíritu lo hallamos en nuestro Señor Jesús, quien, siendo igual a Dios, se humilló a tomar nuestra semejanza y a hacerse hombre, y se sometió voluntariamente al Padre, dependiendo por completo de Él para hacer la labor que el Padre le había encomendado. Leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo más claro que tenemos de ser pobre en espíritu. Despejarse de todo, humillarse a sí mismo y llevar la carga de nuestros pecados y morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados, amados hermanos. Así es que el ser pobre en espíritu significa abandonar toda nuestra vida y entregarle en las manos de Cristo, reconociendo que sin Él no somos absolutamente nada y que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Estos son los verdaderamente pobres en espíritus, los que confían y dependen por completo de Dios, los que ponen los ojos en Cristo como su único Señor y suficiente Salvador, como Cristo, dador de la fe, dador de la vida eterna, el Redentor de nuestras almas, el único que nos puede librar de nuestro orgullo y de nuestra arrogancia y las consecuencias eternas del pecado, del infierno y del fuego que arde por la eternidad. Surge una pregunta: ¿qué tienes que ofrecerle a Dios? ¿Años de experiencia? ¿Años de ser un creyente? ¿Una vida moral intachable? ¿Una lista de títulos? ¿O de logros que hayas conseguido con tu propio esfuerzo? ¿Acaso nuestros títulos, nuestros logros nos hacen merecedor del amor de Cristo? De ninguna manera. Por el contrario, cuando nos humillamos delante del Señor y reconocemos nuestra condición delante de Él, nos convertimos verdaderamente en pobres en espíritu. Si crees que tienes algo que mostrar distinto a tu pecado, aún no sabes delante de la presencia de quién estás. Amado hermano, esto suena como a sermón, pero ruega a Dios que te abra los ojos para que veas tu gran maldad delante de la majestuosidad de Dios y que puedas contemplar su gracia y hallar refugio en Cristo. Solamente así nos convertiremos en pobres en espíritu para ser merecedores de esa bienaventuranza. Y continúa el Señor diciendo: bienaventurados los pobres en espíritus, pero viene la recompensa, porque de ellos es el reino de los cielos. Finalmente, la tercera parte de esta bienaventuranza nos da la razón de la misma, es decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ¿por qué son bienaventurados? La recompensa es porque de ellos es el reino de los cielos. Estos pobres en espíritu son supremamente bendecidos porque tendrán como recompensa el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el Señor está presente? Porque se ha cumplido lo dicho por los profetas acerca de la venida del Mesías, de nuestro Salvador. Se ha dado inicio a la época de liberación y bendición del pueblo que estuvo oprimido en tinieblas y en angustias. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Con la venida del Señor se ha manifestado el reino visible de Dios en la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, amados hermanos, cuando nos convertimos en pobres en espíritu, somos bienaventurados, pero la recompensa es recibir el reino de los cielos. Es decir, nos convertimos en ciudadanos del reino. Y ya disfrutamos de todos los beneficios de ser ciudadanos de este reino, del reino de Dios. El creyente entonces comienza a gozar de la presencia de Dios en su vida. Y se goza de las promesas de Dios y se alegra en ellas porque sabe que lo que Dios ha prometido se cumplirá perfectamente en Cristo Jesús. El que ante la presencia de Dios llega totalmente vacío y desprovisto de todo,
es saciado y colmado de bendiciones por nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿No gozan ustedes, amados hermanos, de una nueva vida en Cristo? ¿No gozan de la paz de vivir en comunión con Cristo? ¿No se alegran ustedes por el hecho de que han sido perdonados y redimidos? ¿No se alegran ustedes porque su pecado ya no se tendrá en cuenta, sino la justicia de Dios imputada en su vida? Claro que nos alegramos de todo esto. ¿Por qué? Porque hemos sido bienaventurados. Porque al declararnos o reconocer nuestra pobreza espiritual delante de Dios, hemos sido bienaventurados y la recompensa obtenida ha sido el reino de los cielos. ¿No hemos experimentado nosotros la obra de Dios en nuestros corazones, transformándonos en personas nuevas, con nuevas disposiciones del afecto verdadero de la palabra de Dios? Si estas cosas han pasado o están pasando en sus vidas, entonces es que el reino de Dios se ha hecho presente y está presente en medio de nosotros y lo estamos viviendo. Y somos bienaventurados porque hemos sido pobres en espíritu, porque de los pobres en espíritus es el reino de los cielos. Pero no solamente el reino de los cielos presente se le promete a los bienaventurados o a los pobres en espíritu, sino el reino de los cielos futuro, porque aún falta la consumación y la plenitud total de este reino cuando Cristo venga. Y entonces todos sus enemigos estarán bajo el estrado de sus pies y serán lanzados al infierno por la eternidad, juntamente con el diablo y sus ángeles y todos los que no creyeron al anuncio del Evangelio. Pero para los pobres en espíritus está garantizada la entrada amplia y suficiente y generosa al reino de los cielos por el Padre Celestial. Veamos Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo capítulo 25, versículo 34 dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Para quién estaba preparado este reino? No todos al tiempo, por favor, que me confunden. El reino de los cielos está preparado para los que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que son bienaventurados por ser pobres en espíritu, la recompensa era el reino, o es el reino de los cielos. Cuando nosotros reconocemos nuestra situación delante de Dios y nos paramos frente al espejo de su palabra, reconocemos nuestra condición humana, es decir, no somos dignos de su presencia, ni somos dignos de recibir todo lo que Él ha dado por nosotros, nos humillamos delante de su presencia, nos convertimos en bienaventurados. Y ser bienaventurados es ser supremamente bendecidos. ¿Y cuál es esa bendición? La recompensa de ser llamados ciudadanos de su reino. Un reino que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, como lo dice el Evangelio de Mateo 25, 34. De los pobres en espíritus es el reino de los cielos, pues ellos han sido objeto del infinito favor de Dios, de su gracia eterna, tal como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, adquiridos para alabanza de su gloria. Nuevamente seguimos leyendo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Eso es el reino de los cielos futuro preparado para los creyentes, que hemos sido bienaventurados por tener la condición de ser pobres
en espíritu. Pero Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 18, nos muestra un panorama más amplio de lo que es el reino de los cielos futuros. Quiero que abran sus Biblias. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este panorama tan amplio nos muestra entonces cómo es el reino de los cielos y para quién está destinado: para los creyentes. Y como les decía al principio, esta bienaventuranza está dirigida única y exclusivamente a los creyentes, porque somos los creyentes los que reconocemos verdaderamente nuestra condición delante de Dios. Y al reconocer esa condición, somos bienaventurados, somos supremamente bendecidos por Dios para exaltarle, glorificarle y gozarnos de Él. Como conclusiones podemos decir que son supremamente bendecidos los que no tienen nada que presentarle a Dios, los que no confían en sus propias fuerzas, sino que vienen a confiar en Dios y a poner su vida en total dependencia del Señor. Son supremamente bendecidos los que han sido librados de su orgullo y elevan su alma a Dios en completa dependencia y sumisión. Son supremamente bendecidos los que reconocen a Dios como su único y suficiente Salvador. Cuando nos colocamos delante de los ojos del santo Dios, del Dios justo, del Dios perfecto, reconocemos nuestra condición. Cuando miramos a Cristo como Dios perfecto, que se hizo hombre y vivió perfectamente sin mancha ni pecado alguno, y murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, surge una pregunta: ¿qué tenemos o qué traemos delante de Dios? ¿Será que presentamos delante de Dios nuestros méritos? Amados hermanos, debemos presentarnos a Dios con un corazón justo, con un corazón contrito, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra condición delante de Él. Cuando reconocemos nuestra terrible condición y las exigencias de un Dios santo, que lo único que exige de nosotros es que nos arrepintamos o que lleguemos al arrepentimiento de nuestros pecados, y cuando venimos a Dios sin esperanza, totalmente caídos, deshechos, y comenzamos a creer y a confiar en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces vamos a ser supremamente bienaventurados. Cuando reconocemos la gracia de Dios, su misericordia, entonces vamos a adquirir la ciudadanía del reino. Porque el reino de los cielos, amados hermanos, está preparado para aquellos que son pobres en espíritu. Amados hermanos, ya para terminar como conclusión final, el Señor en esta bienaventuranza lo que está demostrando o está mostrando
es lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como ya hemos visto, para adquirir este reino debemos llegar a la condición de ser pobres en espíritu. Reconocer nuestra maldad, nuestro pecado delante de Dios, humillarnos delante de su presencia, para que Él pueda llegar a nuestro encuentro, salvarnos, perdonarnos y darnos como herencia el reino de los cielos que está guardado para nosotros, los creyentes que hemos confiado en Él. Amén.